Bueno, estamos aquí para montar un disco duro SSD de la marca Crucial de 500 GB en nuestro Mac Mini del año 2012 en adelante. Lo primero que debemos hacer es dar la vuelta a nuestro Mac Mini y quitar su tapa trasera, que es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es girar a través de las hendiduras que hay para colocarlo en la posición de abierto. Tiene una posición de cerrado y una de abierto. Simplemente girar hasta que haga clic y lo levantamos. Sacamos ya lo que sería la tapa para poder destripar nuestro Mac Mini. Ahora, como vemos, tenemos aquí la memoria RAM y es un paso muy sencillo. Solo hay que dar esas dos pestañitas, que son dos clips, los pulsamos y directamente se va hacia arriba la memoria RAM. Sacamos la primera ranura y vamos a la segunda. La segunda es un poco más compleja, que está un poco más dentro, pero bueno, también es algo sencillo de quitar. A mí me costó un poquito, pero al final sale. Después vamos a coger nuestro destornillador tipo Torx para poder destripar nuestro Mac Mini. Vamos a quitar los tres tornillos primeros del ventilador, estos tres que hay aquí. Esos tres tornillos los quitamos. Es lo primero que tendremos que hacer, quitar lo que es el ventilador y no preocuparse por los tornillos. Cada tornillo que tiene el Mac Mini son diferentes, así que no hay problema de equivocarse con ellos. Una vez que hemos quitado los tornillos, levantamos el ventilador y quitamos el cable que va conectado, la clavija de cable que va conectado el ventilador a la placa base. La desconectamos, es fácil, no hace falta hacer mucho esfuerzo y de esa forma quitamos el ventilador del Mac Mini. Ahora después vamos a quitar el embellecedor. Este embellecedor tiene solo un tornillo pequeñito, y tendríamos que quitar este pequeño tornillo del embellecedor y luego extraer la pieza de manera suave. Tiene su maña, no hay que hacer fuerza, pero tiene su complicación. Hay que hacer un poquito ahí de maña para poderlo quitar. A mí me costó un poquillo, la verdad, pero bueno, al final sale sin problemas. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es quitar los tres tornillos principales de nuestro Mac Mini, que sujetarían toda la estructura. Estos tres tornillos que tenemos aquí son los que tendríamos que quitar. Recordaros que no hay problema con los tornillos, con la tornillería, ya que cada tornillo es diferente, no hay dos iguales, entonces no vamos a tener problema de equivocarnos de tornillos. Bueno, una vez que ya hemos quitado esos tres tornillos, vamos a quitar estos dos conectores que conectarían la placa base y el disco duro. Igual que antes, los quitamos de manera fácil, sin hacer mucha fuerza, deberían salir. No es el conector, ese es el conector del disco duro y este es otro conector que va de la placa base, disco duro y placa base. Los desconectamos y ya está. Acto después tenemos un tornillo muy largo aquí al lado del embellecedor, que sería el tornillo de la placa base. También lo tenemos que quitar para poder mover la placa base dentro de la estructura del Mac. Lo quitamos y listo. Ahora continuamos con estos dos tornillos, que son los tornillos pertenecientes a la parte del Wi-Fi del Mac Mini, que va ahí. Entonces, para poder extraer el disco duro tenemos que quitar también el Wi-Fi, por lo que quitamos estos dos tornillos. Además, van sujetos a lo que sería el disco duro, o sea que también sujetan el disco duro. Ya tenemos quitado los tornillos de la placa base y del Wi-Fi. Por lo que ahora nos hacemos con dos destornilladores pequeños, los metemos en dos hendiduras de la placa base que tenemos ahí, donde estoy señalando, y hacemos un poquito de fuerza y presión para separar la placa base de la parte del Wi-Fi y del disco duro, para que así no sea más fácil sacar el disco duro. Ahora ya que hemos hecho eso, vamos a quitar con cuidado la pieza del Wi-Fi. Igualmente que como antes, es más maña que fuerza. Se saca y ahí ya tendríamos nuestro disco duro. Eso sería el disco duro de nuestro Mac Mini, el que queremos cambiar por el SSD. Es tan sencillo como levantarlo y sacarlo, no tiene mayor complicación. Y ya tendríamos fuera nuestro disco duro para poderlo cambiar. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar esta pegatina que tenemos aquí para poder extraer el conector del disco duro. El conector del disco duro que va luego
a lo que es la placa base. Entonces tenemos que cambiarlo y ponerlo en nuestro nuevo SSD. Como veis, la pegatina me está dando un poco de problemas, pero vamos, en principio es tan solo una pegatina que tenemos que despegar, que es por seguridad, la tienen puesta para que no se despegue el conector del disco duro. Vale, una vez que ya he quitado la pegatina, pues puedo sacar la pieza sin problemas. Pues ya tenemos nuestra pieza y ahora tenemos que coger los tornillos que hay en el disco duro antiguo. Tenemos que quitarlos para podérselo poner en el disco duro nuevo. Esto es bastante importante porque ahora os explicaré el porqué de esos dos tornillos y para qué sirven. Vale, pues ahora ya procedemos a poner el conector en nuestro nuevo disco duro para poderlo anclar así a la placa base, y los dos tornillos que os comentaba con anterioridad. Los ponemos siempre en la parte trasera donde no esté el conector. En este caso, en mi caso, pues se va a quedar como si fuera boca abajo, pero no pasa nada porque un SSD puede ir en cualquier posición. Entonces, como el conector está en ese lado, pues los ponemos en la parte trasera, los dos tornillos. Estos tornillos nos van a hacer de sujeción dentro de la estructura del Mac Mini, por eso son importantes cambiarlos, porque es la forma de poder anclarlo y que se quede metido dentro del Mac Mini sin moverse. Como veis, son un poco puñeteros, pero al final se consiguen poner. Entonces, ahora, como os dije, esos dos tornillos irían a la parte trasera del Mac Mini. ¿Dónde diréis? ¿Dónde van? Pues mirad, ahí veis un par de agujeros. Pues en esos par de agujeros, no en los grandes, sino en los dos pequeños de arriba. Esos dos son los grandes, esos no. Son unos dos pequeños que hay más arriba que se ven muy mal para enseñarlo. Ahí, si lo veis un poquito, justo ahí arriba, ¿veis? Dos pequeños agujeros. Pues ahí irían los dos tornillos que hacen de sujeción para que el disco duro no se mueva y se quede ahí anclado. Así que cogemos el disco duro, como os he dicho, con los dos tornillos hacia atrás y la pieza de anclaje hacia adelante, el conector, vamos, y lo metemos como lo hemos quitado. Lo metemos con delicadeza y comprobando que encaje atrás. Puede sonar un pequeño clic incluso y ya se te quedaría encajado. Se queda ahí bien, que no se mueve, hacia abajo, vamos, y ya estaría anclado. Ahora procederemos otra vez a coger los dos destornilladores y juntar la placa base hacia la zona del disco duro y del wifi, para poder así luego que quede fijado y conectar los conectores que nos faltan. Lo siguiente que haremos es volver a colocar el wifi, y una vez colocado vamos a poner los tornillos del wifi, ¿vale? Ponemos los dos tornillos que hemos quitado para que se quede anclado el disco duro. Estos dos tornillos van directamente a la zona del disco duro, con lo cual de esta forma ya no se debería mover nada nuestro disco duro. Debería totalmente anclado con los tornillos de la parte trasera y estos dos tornillos que van de la parte del wifi. Vamos a poner el tornillo de la placa base, el tornillo más largo que hemos quitado antes, y lo ponemos otra vez en su lugar. Ahora ponemos los dos conectores, el de la placa y el del disco duro, si no los hemos puesto ya. Tan solo es apretar hasta que haga clic sin ejercer nada de fuerza. Ahora vamos con el famoso embellecedor. Igual que antes, con maña más que fuerza, lo metemos y una vez ya metido, pues hacemos la misma operación. La anclamos con el único tornillo que tiene, que es pequeñito, y lo ponemos y ya estaría nuestro embellecedor puesto y anclado. Como veis, casi todo es más maña que fuerza. Comprobamos y está perfecto, sin problema. Ahora vamos al ventilador. El ventilador le habíamos quitado los tres tornillos, uno de ellos se queda siempre fijo y los otros dos están fuera. Primero lo que tenemos que hacer es conectar
el cable en la placa base para poderlo luego instalar, igual que antes lo quitamos. Una vez conectado el cable, procederemos a poner los dos tornillos que nos faltan y apretar el tercero, de tal forma que quede totalmente fijado y que no se mueva nada. Por último vamos ya a lo que sería la memoria RAM, y al igual que hemos quitado es el mismo método. Primero la metemos inclinada, de manera inclinada, empujamos hasta que llegue a la clavija, y una vez que llega a la clavija hacemos un poquito más de fuerza para que entre. Una vez que ha entrado ya solo hay que hacer el clic hacia abajo. La superior me costó un poco más porque no la conseguía inclinar bien, pero bueno, al final es meterlo inclinado y una vez que está dentro hacer el clic hacia abajo y listo, ya estaría totalmente montado nuestro Mac Mini. Nos quedarían ahora los tornillos que fijan la estructura entera, los 3 tornillos que fijan toda la estructura, y posteriormente ya solo nos quedaría poner la tapa y girarla. La verdad, estos tornillos, como veis, tienen su cosa, y ahora ya pues lo único que nos queda hacer es poner la tapa con las 2 marquitas que tenemos, el lado abierto, lo ponemos en el lado abierto, y una vez que está el lado abierto giramos hasta que nos haga el clic de cerrado. Está un poco duro, pero al final cierra y ya habríamos terminado.